en la ciudad, alejados en una cueva, y que entonces resulta que en algún momento llegó el ejército, estaban allí haciendo alguna carretera, y que entonces encontraron a este pastor con estos creyentes, y que entonces resulta que al cogerlos, entonces los llevaron para matarlos, pero entonces cuando los llevaron, les dieron la oportunidad y les dijeron que negaran el nombre de Jesús, y ellos dijeron, no la vamos a negar. Cogieron a los niños, unos pocos, y entonces le miraron a sus padres y les dijeron que negaran a Cristo para que salvara la vida de esos niños. Y resulta que esos padres dijeron, no, no vamos a negar el nombre de Cristo, no vamos a negar a Jesús. Y los padres le dijeron a los niños, esténse tranquilos que pronto nos veremos. Y así mataron a estos niños. Luego los adultos entonces fueron puestos eh, hacia abajo, en la calle, digámoslo así, en el pavimento. Los acostaron y entonces mandaron a traer una aplanadora, en la que entonces les dijeron a ellos, nieguen a Cristo. Y resulta que ellos dijeron, no negaremos a Cristo. Y entonces procedieron con aquel vehículo o aquel carro de esa aplanadora. Entonces empezaron a pasar por encima de aquellos creyentes, pero ellos cantaban una canción, y la letra de esa canción decían así, más amor por ti, oh Cristo, más amor por ti. A nadie más deseo, más amor por ti. Que el dolor cumpla su cometido, más amor por ti. Entonces mi último aliento, tu alabanza susurra, este será el llanto de despedida de mi corazón, que elevará más amor por ti, oh Cristo, por ti. Esa fue la canción que dijeron, y en el momento en que asimismo también iban pasando aquella planadora por aquellos creyentes. Alguien al leer esta historia se hizo la pregunta, ¿qué era lo tan grande? ¿Qué era lo tan grande para que a estas personas no fueran ellos a negar a Cristo? ¿Qué era lo que había? Sin duda que podemos decir que la esperanza del creyente es algo grandioso, que la esperanza que nosotros tenemos es algo glorioso. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por eso podemos asimismo también leer en Romanos, en el capítulo 8, versículo 24, cuando nos dice la palabra del Señor, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por eso, cuando Pablo habla de esta esperanza, él dice, o más bien lo habla no tanto como un sentimiento, sino como el propósito mismo de esa esperanza, y es que esperemos, porque sin duda tenemos una esperanza gloriosa. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Allá Juan en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 2, nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, mire, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso tenemos una esperanza grande. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso, hermanos, entonces, qué bueno saber y por eso decimos que estos hombres, estos creyentes en aquel tiempo, en aquel momento, como muchos otros a lo largo de la historia, entonces no negaron a Cristo. ¿Por qué? Porque tenían una esperanza grande y sin duda es la misma esperanza que nosotros tenemos. Por eso me lleva a mí a interrogarme el asunto de poder uno o de preguntarme hasta qué punto realmente y que posiblemente nada de estas cosas nos ocurrirá a nosotros, otras cosas posiblemente, pero el saber que en nuestras vidas, que en mí estemos nosotros aferrados, arraigados, cimentados, sí, en la roca, pero asimismo fortalecidos en gran manera por la esperanza que tenemos, que es grande. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Mire, Romanos 8 y el versículo 18 nos dice allí la palabra del Señor, o dice, escribiendo Pablo, dice allí lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Sin duda podemos decir que no hay comparación. Mire, cuando Pablo dice, tengo por cierto, que viene de una palabra en el griego y que se refiere a literalmente a un cálculo numérico y que en un sentido figurado, entonces como se emplea aquí ese término y se refiere a llegar a una conclusión. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Final, tras haber realizado un estudio razonable y cuidadoso, alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. O sea, que el apóstol Pablo cuando dice tengo por cierto, está diciendo, o sea, esto no es algo que estoy diciendo por decirlo, es algo que ya me he sentado, ya he calculado, alabanzas al nombre del Señor Jesús, y que sin duda este hombre sabía de lo que estaba hablando. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Por eso, asimismo también viene a mi mente cuando Pablo dijo, mire, todo lo que yo era antes, todo lo que yo tenía antes, lo he estimado. Lo he estimado. Esa palabra estimar también se está refiriendo de que yo he hecho un cálculo, o sea, yo he puesto en una balanza, yo he analizado qué es lo mejor. Aquí Pablo también ha hecho un cálculo, también cuidadosamente ha mirado y entonces él nos dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Miren, no solo es una opinión o una suposición, equivale así también a una decisión. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Cuando hablamos de esas aflicciones, algo de lo que Pablo sin duda, usted y yo sabemos que tenía mucha experiencia, un hombre que sin duda pasó por muchas
que un hombre que pasó por muchas aflicciones, por muchas cosas que pasó Pablo, él tenía, digámoslo así, esa experiencia y podía hablar de esto. Por eso un hombre con experiencia dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no tienen ninguna comparación con la gloria venidera que será manifestada a vosotros. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso habla con propiedad, habla con seguridad, alabanzas al nombre del Señor. No es algo que está diciendo con el fin de engañarnos, no, de ninguna manera. No hay ningún engaño en sus palabras, ni asimismo no hay ningún engaño, digámoslo así, en el resultado de esto, que es esta esperanza gloriosa. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Mire, también podemos decir, hablando que de esa certeza de las aflicciones presentes, ahí en Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33, la palabra del Señor, el mismo Señor claramente entonces lo dijo. Dice Juan capítulo 16 y el versículo 33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y mire lo que dice, en el mundo tendréis que aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. O sea, que esta vida cristiana y en esta vida cristiana tenemos aflicciones, pero el Señor dice, tranquilos, confiad, y estas cosas les hablo para que tengan paz en ustedes, para que desde su corazón tengan paz. En el mundo tendrá aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Aleluya. También entonces hay textos que nos dice de que realmente nosotros como creyentes, pues en este mundo vamos a tener aflicciones. Ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 17 al 19, la palabra del Señor entonces nos dice allí lo siguiente, y dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y mire entonces aquí lo que dice el 19, aclarando, si el justo con dificultad se salva, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Esto no está diciendo que pronto la salvación que el Señor nos da es algo insuficiente, que prácticamente va como al límite de lo mínimo, digámoslo así, o de lo que puede ser algo inseguro. No, no se está refiriendo a eso, sino es que el creyente en su vida cristiana entra por medio de dificultades, por medio de aflicciones, y que asimismo también todo aquello va ayudando en ese alabanzas al nombre del Señor, en esa formación para poder entonces entrar o digámoslo, ser salvo. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Mire, es una certeza que en este mundo tendremos aflicciones. Mismo Señor también lo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, y dice entonces, niéguese a sí mismo y tome su cruz
y síganme. Y lo habla en el sentido de ese pensamiento de aquellos momentos en que entonces a los malhechores eran colgados en un madero y que cargar esa cruz y que cargar ese madero en ciertas circunstancias no era tan fácil, era difícil, era una aflicción. Pensar en Cristo como lo azotaron y pensar que después de haber sido azotado tenía que cargar ese madero y para ser crucificado, es pensar que allí había aflicción, hablándolo humanamente. Y en ese pensamiento se está refiriendo entonces, por eso podemos decir que es una certeza que en este tiempo presente el creyente tenga aflicciones, es algo normal. Y estas aflicciones son solo para este siglo presente o tiempo presente. O sea, que llegará el momento cuando se manifieste en nosotros esa gloria venidera que terminará y acabará toda aflicción, alabanza al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Mire, a la luz de la eternidad, el tiempo presente no es más que un momento transitorio, no es más que algo pasajero. Por eso Pablo en la primera carta, perdón, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 17, escribe diciendo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, alabanzas al nombre del Señor Jesús. En otras palabras, a medida que va pasando estas aflicciones, a medida que van pasando estas tribulaciones, a medida que van pasando estas angustias, todo este dolor, si así lo pudiéramos llamar, todas estas necesidades, a medida que van pasando, porque son leves, porque son momentáneas, nos va acercando aún más a la eternidad, nos va acercando aún más a esta manifestación, a esta gloria venidera, alabanzas al nombre del Señor, a nuestra esperanza, alabanzas al nombre de Cristo el Señor, aleluya, gloria a Dios. Mire, la certeza, porque Pablo no solamente está hablando de que sí hay una certeza de nuestras, digámoslo así, de nuestras aflicciones, pero también se está refiriendo de que la gloria venidera es algo cierto y lo habla con esa certeza. La gloria venidera de la que Pablo habla es el tiempo de nuestra, digámoslo así, nuestra glorificación. Y precisamente en ese momento cuando subimos, lo obtenemos, cuando los sufrimientos presentes del creyente han de desaparecer, o sea, cuando venga y cuando seamos glorificados, sin duda, hermanos, cuando seamos transformados, alabanzas al nombre de Jesús, porque es algo que tenemos que tener presente. Puede ser que muchas veces pensamos solamente en el arrebatamiento, en la venida del Señor, pero qué bueno pensar que con ese arrebatamiento vamos a ser también transformados, alabanzas al nombre del Señor Jesús, aleluya. Y por eso, cuando seamos transformados, terminará y cesará toda aflicción y terminará toda necesidad, alabanzas al nombre del Señor Jesús. La vida del Señor Jesús se manifestará en nuestros cuerpos mortales, pues nuestra vida, alabanzas al Señor, está escondida en Él. La esperanza de todo fiel creyente, sin duda, es la reunión con Jesús y con todos los santos, cuando Dios nuestras vidas
Él asimismo glorifique alabanzas al Señor o transformes. Cuando lo perfecto aparezca, alabanzas al nombre del Señor. Por eso quiero leer nuevamente allá en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 1 al versículo 3 nuevamente nos dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora dice, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Miren, hermanos, es algo cierto. La gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Primera a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 6 al 10, nos dice allí la palabra del Señor lo siguiente: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, en la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y el versículo 8 dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aleluya. Antes bien, dice allí la palabra del Señor, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Grandes cosas nos ha preparado Dios. Dios nos ha preparado que de pronto la mente humana no puede, digámoslo así, comprender, ni entender, ni imaginarse ni siquiera. Pero Él nos ha revelado a nosotros y Él nos la ha preparado. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Hermanos, seremos glorificados. Alabanzas al Señor. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Colosenses 3:4 nos dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos, se dará la redención de nuestros cuerpos. Romanos 8:23 nos dice: y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Aleluya. Otro día vamos a hablar de eso, pero nos habla de que esto mortal será quitado y seremos vestidos de inmortalidad. De esto mortal será vestido, o más bien seremos vestidos de algo celestial. Alabanzas al Señor, seremos transformados. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Mire también lo que dice Pablo
a los tesalonicenses en el capítulo 4, en la primera carta a los tesalonicenses, y en el capítulo 4, en el versículo 14 y en el 15, cuando dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no perecer, no precederemos, dice, a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos y a los otros con estas palabras, alabanzas al nombre del Señor Jesús. Miren, hermanos, queridos amigos, las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. No, no hay comparación. No hay ninguna comparación. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Esta comparación debe ser hecha por el creyente. Claro que sí, entre las aflicciones presentes y la gloria venidera. Claro que debe de hacerla cada creyente. ¿Para qué? Con un propósito, para fortalecer la convicción de que las aflicciones presentes, lo que pasamos, lo que hemos pasado, lo que estamos pasando y lo que vamos a pasar, no son comparadas con la gloria venidera. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y si pensamos, ¿de quién dijo esto? ¿Quién fue el que dijo? Lo dijo Pablo. Y si pensamos en que Pablo, en las aflicciones, en como él dice, tantas veces fui azotado, tantas veces en el naufrago, en alta mar, y tantas veces apedreado, y tantas cosas que pasó este hombre, y pudiéramos decir tantas aflicciones que pasó él, y que continuamente era aflicción tras aflicción. Aún su muerte fue una aflicción, su muerte fue dolorosa sin duda, pero saben algo, que en medio de todo eso y todo lo que él pasó y por todo lo que sabía que iba a pasar, alabanzas al nombre del Señor, él dijo que esas aflicciones de ese tiempo presente y de este tiempo presente no tenían ninguna comparación con la gloria venidera que sería manifestada a nosotros. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. No hay comparación. Amén. No es comparable. Aleluya. Amén. Lo que nos espera, hermanos, es algo grande. Aleluya. El mismo Señor lo dijo. Alabanzas al nombre de Jesús. El solo pensar, el solo saber que Él está preparando, que Él ha preparado. Aleluya. Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo no hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Alabanzas al nombre del Señor Jesús, aleluya. Y Hebreos capítulo 11 también nos dice allí la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11 y en el versículo 10 dice, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, y mire, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Nos espera una transformación. Nos espera una ciudad eterna, una ciudad celestial.
nos espera una vida eterna. Alabanzas al nombre del Señor. Hermanos, estas aflicciones de este tiempo presente no tienen ninguna comparación. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. ¿Cómo será uno estar en esa ciudad celestial caminando por esas calles? Alabanzas al Señor. ¿Cómo será que en un abrir y cerrar de ojos seremos cambiados, seremos transformados? Alabanzas al nombre del Señor Jesús. En un abrir, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante estaremos en su gloria eterna. Alabanzas al Señor. Estas aflicciones de este tiempo presente no tienen ninguna comparación con la gloria venidera que será manifestada, no en mucho, más bien en poco tiempo en nosotros. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos toda la gloria, Dios, toda la honra, toda la alabanza, mi Señor Jesús. Gracias a ti, mi Rey. Gracias, oh Dios, gracias a ti, Jesús. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias, Dios, por todo lo que haces. Señor, ayúdanos y guíanos. Fortalece, Dios, nuestros hermanos, nuestros amigos. Señor, fortaléceles en el nombre de Cristo Jesús, mi Rey y mi Señor. Aleluya.